Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales, y buena parte de nuestro territorio rural colombiano lo representa nuestra maravillosa selva, ese pulmón del mundo, ese regalo que Colombia le hace a la biodiversidad, al mundo, al ser pulmón que es nuestra hermosa Amazonas. Ya hemos tenido aquí programas del Amazonas, nuestros seguidores más fieles han estado con nosotros en Puerto Nariño, han estado con nosotros en Puerto Esperanza, en otros lugares donde hemos tenido la oportunidad de dialogar con ese saber que circula en nuestras comunidades indígenas, uno de los tesoros más valiosos de nuestro país. Hoy en nuestro convite tenemos un programa que se llama Saber Ticuna y sus aportes a la odontología. Bienvenidos. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Bien, pues sí, hoy tenemos un programa dedicado al saber de las comunidades ticuna. Y hoy nos va a acompañar el primer odontólogo indígena ticuna de Colombia, que tiene como base para sus investigaciones el conocimiento medicinal indígena ticuna alrededor de una planta que se llama el piñón rojo. Él hace un ejercicio por recuperar los principios activos de esta planta para vincularlos con el saber científico y de esta manera mejorar la salud oral de sus comunidades y, por supuesto, es un aporte a la ciencia, es un aporte a la odontología. Y bueno, para nosotros estos vínculos entre la academia y la comunidad resultan súper importantes. Entonces, bueno, hoy vamos a escuchar al saber que circula en nuestras comunidades indígenas como parte importante en el diálogo con nuestra academia. Bien, y antes de empezar, quiero enviarle un saludo a las emisoras aliadas, La Calera Estéreo, un abrazo Leones en Nocaima, a la emisora campesina de Izacauca, un abrazo también. Y no vamos a darle más vueltas a esto, vamos a empezar. Nuestro invitado del día de hoy es Elkin Demetrio Castillo. Les decía, primer odontólogo ticuna, formado en la Universidad Nacional de Colombia con sede en el Amazonas. Elkin, bienvenido al convite. Hola Adri, muy buenos días a todos los radio oyentes en esta mañana y gracias por esta invitación al convite. No, yo quiero contarles que emocionadísima me encontré con este muchacho que es un chico que se gradúa de la Universidad Nacional en la sede del Amazonas, pero que su trabajo está vinculado con esos saberes que circulan en las comunidades de este territorio maravilloso de nuestra Colombia. Y bueno, para poner en contexto a nuestros oyentes, para que la gente sepa de dónde estamos hablando, hablemosle un poquito, Elkin, a ver, tú como ticuna,
como amazonense, ¿cómo le contarías al mundo qué es el Amazonas colombiano? Gracias, Adri. Sí, efectivamente, mi nombre es Elkin Demetrio Castillo. Es un nombre que aparece en todos los documentos que tengo hasta el momento. En especial me gustan que me llamen de Yaure Ticuna o Yau Ticuna, que significa semilla. Y desde este momento quiero partir de cuál es la relación que tiene mi vida en la selva amazónica. Desde muy niño yo tomo la decisión de ser muy juicioso, de ser bastante investigador, de ser muy pulido en mi escuela. Yo recuerdo que vengo de esa escuela donde los profesores son etnoeducadores, son jóvenes también de la comunidad que se dedican a la docencia, a enseñar un poco sobre nuestros conocimientos indígenas. Como el Amazonas está lleno de muchos saberes misteriosos que parten desde el conocimiento de un mundo espiritual, como conocimientos más físicos de plantas medicinales, de animales, de aves, de ríos, de selva, de los saberes que giran en torno a cada uno de esos elementos. Los ticunas estamos ubicados en esa frontera entre Colombia, Brasil y Perú. Sobre todo en Brasil se encuentra la gran mayoría de los ticunas, porque en ese territorio se encuentra nuestro territorio sagrado, que es conocido como Ébare. Ébare es un territorio sagrado del cual los ticunas dicen que nuestros dioses Yoí e Ipi nos pescaron de ese sitio. Es decir, que los ticunas somos gente de agua, también nos conocen como gente de agua, pero entre nosotros los ticunas nos llamamos Poguta, Tomag, que son, digamos, en nuestro dialecto ticuna, quiere decir nosotros somos, o somos gente pescada por Yoy. Tenemos muchas costumbres que se basan en la creencia también de espíritus. Muchas personas me preguntan cuál es la religión de los ticunas. Por lo general somos animistas, creemos en la existencia de muchos espíritus, o acá las personas hablan como de la madre selva, de la madre naturaleza, todo eso. Entonces esas son nuestras creencias. Nuestra medicina tradicional también está enfocada mucho en el conocimiento de las plantas, de hojas, de tallos, de frutos, incluso de la misma tierra, que son transmitidas de generación en generación. Tenemos muchos rituales. Dentro de esos quiero destacar también el ritual de la pubertad, en donde se encierra una vez que la niña ticuna le llega a su primer periodo de la menstruación a los 14, 15, 16 años. Los encierran durante una época, puede ser un año o medio año. Ella no tiene contacto con la sociedad ticuna. Ningún hombre puede ver a la niña ticuna, y ya cumpliendo ese periodo, cuando la niña ya está bien capacitada en cuanto al arte ticuna, en cuanto a los quehaceres de la mujer ticuna, lo sacan, convocan al pueblo y hacen fiesta, hacen mucha comida, se cazan monos, se cazan manití, se cazan caimanes para alimentar a las personas. Es una fiesta básicamente de 5 días, 6 días, una semana, y ya posterior a todo ese evento cultural se arranca el cabello de la niña uno por uno, pero antes de eso le dan un brebaje, como un brebaje donde mezclan muchas hierbas, y también le ponen un poco de analgésico, antiinflamatorios, para que la niña no llegue a sentir tanta molestia durante ese tiempo. Entonces esos son como nuestras fiestas que están muy relacionadas con el medio ambiente. Las personas se dedican básicamente al cultivo de la tierra. Muchas familias siembran yuca, plátano, piña, y de eso obtienen el sustento, el intercambio también, se maneja el trueque. Digamos, yo tengo, no sé, 10 racimos de plátano, la otra familia tiene pescado. Yo lo que voy es darle un racimo y ellos me proporcionan, me facilitan pescado.
Entonces, esos son como las actividades que se hacen, como otros también se dedican al arte, a la artesanía. Los ticunas somos muy expertos en el tejido de mochilas, de canastos, de tapetes, de máscaras también, de trabajos con cortezas de los árboles. Otras personas se dedican especialmente a la cacería, como a cazar, como había mencionado, monos, caimanes, peces, aves, todo eso. Entonces se mantiene una buena comunión, por llamarlos así, un buen equilibrio entre la selva amazónica y el ticuna. Elkin, hablando un poco de esos rituales, de toda esa cultura, de todos esos asuntos, digamos, que hacen parte de la consolidación de una identidad, que es la identidad del ticuna, cuando los niños empiezan a tener vínculo, digamos, con esas actividades, por ejemplo, con el tema de la cacería o con el tema de la siembra o con el tema de la medicina tradicional, ¿cómo es el proceso para que los niños tengan como aprehensión o comprensión o aprendizaje de estos elementos de la cultura? ¿Cuál fue como tu experiencia también como niño? Sí, básicamente lo que yo observaba de mi mamá, mi papá y mis otros hermanos, cuando tenía a mis hermanos en el vientre de mi mamá, ella, digamos, desde ahí comenzaba como ese proceso de educación. Siempre yo escuchaba que le cantaba al niño antes de nacer, le cantaba, le dedicaba cantos. Y ya cuando uno tiene como esa conciencia, cuando uno ya sabe cómo interpretar qué es el bien, qué es el mal, a la edad de los 4 o 5 años, desde esa edad ya nos comienzan a preparar directamente con todo lo relacionado a la cacería, a la agricultura, a la pesca. Yo recuerdo que siempre salía con mi abuelo. Mi abuelo era experto haciendo canoas y pues él hacía una canoita bastante pequeña, yo me sentaba atrás y siempre me iba enseñando de cuáles eran los lagos donde tenía que transitar, cuáles no. Entonces, y ahí me iba enseñando cómo debía utilizar la flecha, el arco, cómo debería cazar ciertas especies de animales, de caimanes también. Entonces, desde los 4 o 5 años comienza la formación. Por eso cuando ya un niño indígena, un niño ticuna, hasta los 12, 13 años, que comienza como la preadolescencia, ya tiene una cantidad de conocimientos, igual que lo tiene un adulto mayor, ya lo puede desarrollar y eso sucedió conmigo también. Desde esa edad comencé a tener el conocimiento de todo lo que corresponda al arte, la cacería, a medicina también, porque siempre nos están formando en eso. Cuando estamos comiendo, cuando estamos, no sé, tomando baño, cuando vamos caminando en medio del bosque, siempre nuestros abuelos o las personas adultas están enseñando. Qué bonito eso, y dijiste una cosa hace un momento y era que parte de importante, digamos, como ese proceso cultural estaba también en la música, ¿no? Parece que la música hace parte como fundamental de esa manera, digamos, de hacerse ticuna, de hacer esta inmersión a la cultura, de ser parte de esta cultura. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Síguenos en Facebook como @Programa Radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Bueno, nos vamos a ir al tema que nos interesa a nosotros como universidad, para poder seguir abriendo caminos de diálogo con nuestras comunidades indígenas. Bueno, la pregunta obligada, Elkin, es ¿por qué llegas a la odontología? O sea, ¿por qué convertirte en odontólogo? Sí, inicialmente no quería estudiar odontología, gracias a muchos preconceptos que había recibido antes, como ¿tú por qué vas a estudiar odontología? Esa carrera es solamente para
gente que tiene buena posición económica, porque odontología está asociada con, no sé, con una carrera solamente de gente blanca, por llamarlos así, de gente no indígena. Y eso era una lucha interna que yo tenía. Me presento a la Universidad Nacional, realizo las pruebas de admisión, paso esas pruebas. Primera opción, había escogido ciencias políticas, una ingeniería, y no quedo en estas opciones, sino que quedo en odontología. Ya después iba descubriendo como el valor importante que tiene la odontología, el servicio que le puede proporcionar a muchas personas. En lo personal, yo le tenía pánico al odontólogo. Yo recuerdo que me llevaba siempre al servicio de odontología, era mi papá, y eso era un martirio porque cada vez yo veía esos instrumentos, las agujas, esos materiales que causan un poquito de ansiedad, de temor. Y a la final terminé estudiando odontología, llego a Bogotá y tenía como un pensamiento bastante mediocre, por llamarlos así. Curso el primer semestre acá, ingreso 6 materias, las 6 materias los pasé demasiado altas. Entonces eso me ayudó como a seguir motivado en estudiar la carrera, de poder compartir aulas en la Facultad de Medicina, de entrar como a los laboratorios donde están los cuerpos no identificados, con que los estudiantes hacen prácticas. Era un choque bastante fuerte también porque en los primeros semestres tocaban hacer prácticas con cadáveres. Los ticunas no podemos tocar cadáveres, no podemos tocar huesos, tener contacto con cadáveres. Yo hablo con el profesor y le digo, vea, profe, yo soy de tal etnia. En mi etnia no estamos autorizados para tocar esto por ciertas razones, por la creencia de que todas las malas energías de ese cuerpo nos va a transmitir. Entonces el profesor, yo recuerdo que fue muy claro y me dijo, si tú no quieres tocar esto, presente la carta de renuncia. Presente la carta de renuncia y busca otra carrera donde no tengas contacto con cuerpos, porque durante tu vida como profesional siempre vas a tener contacto con fluidos. Y bueno, eso tuve que romper ese paradigma, esas creencias que tienen los ticunas para poder avanzar con odontología. Ahora considero que odontología es una carrera muy bonita, que se puede como servir a las personas. Es muy grato ver cuando una persona llega al consultorio refiriendo una molestia, refiriendo unos síntomas, y que tú como profesional en esa área puedes proporcionarle esa tranquilidad, esa seguridad, solucionar el problema que lo aqueja. Entonces eso me encanta realmente. En todo caso, es compleja la relación entre la medicina occidental y las creencias, digamos, de las comunidades, ¿no? Siempre van a haber esas tensiones y pues seguramente de lado y lado habrá que ceder cosas, que eso es parte, digamos, de los aprendizajes que tenemos que hacer para poder establecer estos diálogos, digamos, interculturales, ¿no? Entre el desarrollo, digamos, científico de Occidente y lo que es la creencia de las comunidades. Ahora uno se preguntaría si realmente, ahora que tú ya eres odontólogo, que ya realmente sí es necesario, o uno podría, por ejemplo, en ese ejemplo que nos pones, uno podría saltarse el asunto de tener el contacto, no con los fluidos y eso, porque obviamente, pero sí con un muerto. ¿Podría uno hacerlo de otra manera? Sí, básicamente es muy tremendo como esa perspectiva que tienen los ticunas, como no tener contactos con muertos, porque tú al tener ese contacto puedes transmitir todas las energías de este cadáver hacia tu familia, o si tienes hijos, hacia tus hijos. Los ticunas, cuando tienen contactos con un muerto, con un cadáver,
lo que hacen es una serie de ritos para quitar todo eso y no llevarlos directamente a la casa. Y eso es lo que yo más adelante voy a comentar en el trabajo de grado también que se logró realizar. Y también creo que a la final yo decido estudiar odontología porque dentro de las comunidades indígenas, así como la globalización está avanzando en estos últimos tiempos, es increíble cómo ver que la tecnología está llegando en los rincones más escondidos de la tierra. Como yo solamente siempre cojo como ejemplo esta situación de Coca-Cola. No estoy en contra del producto. Muchas veces he tomado Coca-Cola. Yo sí estoy en contra. Pero digamos, yo he tenido la oportunidad de hacer viajes dentro de la selva amazónica, viajes que duran 6 días para llegar al centro de la selva. Y sin duda, allá, sin hablar mentiras, he logrado ver botellas de Coca-Cola, que el mismo río Amazonas a veces cuando está en su nivel más alto por las corrientes los lleva hasta esos sitios. Y yo digo, wow, Coca-Cola llegó primero que yo. Entonces es increíble cómo ver la tecnología, la ciencia ha avanzado en todos los rincones. Y los indígenas, para mí es un gran reto que todos los indígenas, todos los jóvenes tienen que, en esos momentos, tienen que prepararse muy bien. Está bien que nosotros como indígenas estemos dentro de nuestros territorios, manteniendo nuestras creencias, nuestras culturas, nuestras costumbres, pero si no nos ponemos como las pilas en este aspecto, vendrán otras personas a aprovechar esos recursos naturales, aprovechar nuestra medicina. Incluso muchos de nosotros ya estamos perdiendo estos conocimientos por aceptar o por acceder, más que todo por acceder a los productos que nos ofrece la modernización, por llamarlos así. Por decir, ahora ya hay muchos ticunas que no utilizan empastes, que preparan su propia crema dental, sino que prefieren utilizar las cremas que nos proporciona el mercado. No voy a mencionar nombres, pero pues sí, eso también me llamó mucho la atención para poder emprender, poder seguir con ese trabajo que más adelante voy a comentar. No, genial esta reflexión porque creo que lleva justamente a cosas que también nos estamos preguntando pues los colombianos que hacemos parte de las ciudades o de otros grupos como los campesinos y demás. Y es la manera como hemos de alguna manera dejado de lado nuestros conocimientos ancestrales, tradicionales, que nos pueden llevar también a la producción de nuestros propios insumos, productos, y pues ese desconocimiento de nuestro propio saber pues nos lleva a convertirnos simplemente en unos consumistas. Por eso no es extraño que lleguen primero productos que incluso le hacen daño a la salud, como las gaseosas y demás cosas que hemos mencionado, y no la manera como ese conocimiento puede darnos lugar a la construcción de nuevas formas de vida que no necesariamente estén distantes a los desarrollos tecnológicos y demás. Creo que es una reflexión muy chévere la que usted nos hace, Elkin. Y a propósito de eso, pues quiero darle un saludo a la gente de la Pedagógica Radio, que también hace que lleguen todos estos sonidos, conocimientos y saberes a distintos lugares. Un abrazo, un saludo especial a Alejandro Sepúlveda en la dirección, Mario Enríquez en el máster, Yolanda Barrantes, que hace la producción de este hermoso convite, Laura Chávez en la producción gráfica, y bueno, Somos un pueblo, una comunidad. Una melaza étnica con ideas. Con voces, con saberes. Con mucho para decir y mucho para escuchar. Somos todo un país, compartiendo el mismo cielo. Somos la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.
Bien, volvemos con Elkin, que nos hace esta reflexión tan importante sobre el conocimiento, que claro, está vinculado en el ticuna, pero no deja de ponerlo a uno a pensar en sus propias raíces y en sus propios saberes. Pero bueno, vamos a entrar, entonces tú nos dejaste allí como ya con cierto abrebocas de lo que fue tu ejercicio, digamos, de producción de conocimiento en la universidad. Cuéntanos, Elkin, sobre tu proyecto. ¿De qué se trata este proyecto que vincula el saber ticuna con el conocimiento de la odontología occidental? Sí, Adri, básicamente mi trabajo de grado lo que buscó en ese momento fue hacer una recopilación de todas las propiedades químicas que tiene esta planta y asimismo cómo a partir de ese conocimiento se podría utilizarse en el campo de mi carrera, en el área de la odontología. Danos un contexto de la planta. Piñón, ¿De qué planta estamos hablando? Eso. El piñón rojo es una planta que puede llegar a crecer hasta 5 metros de altura. Es una planta que crece realmente en tierras tropicales, en bosques, en áreas donde los ticunas también logran hacer sus actividades de agriculturas. Es una planta que tiene esa capacidad de curar cualquier dolencia. Tiene hojas rojas, tiene colores amarillos, tiene frutos. Se me fue la palabra en este momento, pero es una fruta que contiene unas nueces por dentro. Esas nueces son muy ricas en aceite. Los ticunas, por lo general, siembran esta planta para protegerse de muchos males espíritus que rondan en la selva amazónica. Si tienes la posibilidad de viajar al Amazonas, siempre, incluso en la capital, vas a ver que algunas familias tienen esta planta en sus solares, alrededor de la casa, precisamente porque prima esta creencia de que esa planta es un protector, es un guardián del territorio y que te va a proteger de esos malos espíritus, de las enfermedades, de las maldiciones que muchas personas envidiosas, por llamarlos así, te transmiten. Ya entrándonos más un poco a la parte medicinal, muchos abuelos tienen conocimiento de esta planta. Son los abuelos los que promulgan este conocimiento hacia la nueva generación. Por eso quiero destacar a varios abuelos aquí también, honrando sus vidas, honrando la memoria que ellos tienen. Al abuelo Ambrosio, que es un abuelo muy carismático, bastante con muchos conocimientos también por transmitir. Y quiero comentar que gracias a él un día nos pusimos a hablar y él me comentó que cómo curaba los dolores de dientes de su familia. Y pues él en ese entonces me comenta: vea, tienes que utilizar la resina de esa planta. Si tienes una caries, esta resina puede detener el proceso carioso. O si tienes ya un dolor bastante agudo, bastante crónico, la resina del piñón rojo puede disminuir esas dolencias. Entonces eso me generó mucha inquietud y comencé a indagar más, como a ver más que se había escrito en varias fuentes académicas, en la página de la universidad también. Comencé a averiguar y sí, efectivamente hay muchos autores que han hablado de la planta, pero en odontología no hay ningún estudio de caso o ninguna publicación. Y yo dije, listo, yo necesito conocer más. Ya que estoy involucrado en este tema, voy a trabajar más. Y fue así como emprendí en la búsqueda, una revisión de literatura también, en varios idiomas. Principalmente esta planta se ha estudiado mucho en el Brasil. Porque recordemos, Brasil es casi el 40% de Brasil es solamente selva amazónica. Y entonces la planta se da muy bien en el Brasil. Y ya sí, lo que hice fue traer algunos ejemplares de la planta. Los registramos en el Instituto Herbario Nacional
de la Universidad Nacional, y pues allá coincidimos que la planta que estaba hablando era la misma planta que muchos autores ya habían descrito, muchos botánicos habían descrito. Entonces, desde ahí comencé como con la búsqueda de la información, tratar de relacionar. Fue muy importante relacionar el conocimiento de varios otros abuelos que ayudaron, en este caso con la información académica, como ver que los abuelos decían, no, mira, si tienes, así en sus palabras, si la cara está hinchada por una bolita que te salió a causa de que el diente está dañado, haz infusiones con esto y verás que el problema va a disminuir. Entonces eso, desde ahí partían muchas preguntas. ¿Qué hace que la inflamación disminuya mediante el uso del piñón rojo? Y entonces ahí ya estos botánicos mencionan como varias propiedades químicas, como tiene flavonoides y listo. Si tiene flavonoides, los flavonoides son unos antioxidantes que ayudan en ese proceso de desinflamación también. Los flavonoides ayudan mucho a regular, a controlar todo eso. Entonces iba relacionando eso y claro, iba proponiendo, no, sí, esto se puede utilizar en nuestro campo en odontología. Súper chévere eso, súper interesante, y creo que justo estás dando como ese camino, esa ruta por la cual se pueden ir algunas personas también en el estudio de otras plantas y de otras, digamos, insumos que hacen parte de no solo de la naturaleza como tal, sino del saber que han construido las comunidades alrededor de esa naturaleza. Pero hay una cosa que me parece también muy bonita y muy resaltable, y es que le des ese lugar de conocimiento a los mayores. Creo que desde la propia colonización española pues se nos hizo un daño también en la negación de ese conocimiento que existía y que existe aún en nuestras comunidades, en nuestros territorios, pero que ya sabemos, es conocido, sí fue publicado a nombre de otros. O sea, muchos de los estudios botánicos que se hicieron durante la usurpación española, pues fueron publicados a nombre de científicos europeos, pero ellos lo que hicieron fue sentarse a hablar con los indígenas para que los indígenas incluso les enseñaran a caminar por la selva y demás. Entonces creo que esta reivindicación del saber ancestral desde los mayores y dándole ese lugar y ese nombre a los mayores es algo muy importante. Estás en modo El Convite. Estábamos hablando, Elkin, entonces de tu proyecto, de ese diálogo que hiciste con las mayoras, los mayores. Bueno, no me hablaste de mayoras, pero me imagino que también mayoras de tu comunidad. ¿Y en qué termina este proyecto? Cuéntanos cuál es el resultado de este ejercicio de investigación. Sí, Adri. Bueno, sí, también quiero recalcar que muchas abuelas, quiero descartar a la abuela Daureena, que menciono en mi trabajo de investigación también, que ella me enseñó cómo preparar las infusiones, de qué elemento tenía que sacar y cómo curar las inflamaciones que nos dan alrededor de la garganta, por llamarlos así, las amígdalas, faringitis, todo eso es un remedio muy potente. ¿Cómo termina mi trabajo de investigación? Pues fue un proceso fue muy bueno, puedo calificarlo así, fue muy bueno, pero también durante el diseño fue muy, muy controversial, porque pues desde la academia siempre se busca resaltar el conocimiento científico, ¿no? Como siempre nos hemos enfocado solamente que el conocimiento científico es el que prima, es el que vale, es el que sirve. Entonces muchas veces quedé bastante frustrado porque yo veía cómo quería dar a conocer esta información hacia mi facultad, hacia la universidad, pero al mismo tiempo veía cómo el comité de ética colocaba muchos peros.
Y a la final, pues la profesora, mi directora de grado, tuvo que mediar en este asunto. Se dieron las cosas, pude como sustentar el trabajo de grado. Tenía mucho pánico por defender la postura, defender mi trabajo de grado, tesis, pero fue muy bueno como este conocimiento, captar como el interés que tenían muchos profesores hacia mi trabajo de grado. A la final, lo único que sí o sí me pude comprometer en el trabajo de grado fue traducir la información en el dialecto ticuna. En esa estoy, de poder traducirla y que este documento no se quede en las cuatro paredes de la universidad, no se quede en un recinto bibliotecario, sino que esta información también pueda llegar directamente a las escuelas donde se practica la educación propia. Como que el niño, el que está naciendo ahora, el que está estudiando ahora, tenga ese privilegio de conocer esta planta, que ya no tenga como esa, que sí, mantenga la mentalidad cultural, étnica, esa creencia de que esa planta es un guardián espiritual, pero que también tenga la capacidad de conocer que esa planta tiene esas propiedades químicas y que cuando tenga un problema de salud no necesariamente tenga que correr a un centro hospitalario para curar esas dolencias, esas enfermedades. Entonces, con el proyecto poder profundizar más. Desafortunadamente, para ser muy claro, en mi universidad ya me llegó un correo donde buscan como apropiarse de ese conocimiento, donde buscan, no sé si lo estoy malinterpretando, pero buscan que yo no dé a conocer este conocimiento en otros ámbitos académicos sin la autorización de la universidad. Para mí es muy triste porque nosotros los indígenas tenemos nuestra propia autonomía, manejamos una jurisdicción especial y así como en el trabajo de grado yo fui muy claro y puse que en ese trabajo me ayudaron muchos abuelos y que el conocimiento que estoy transmitiendo no era un conocimiento propio, no es un conocimiento mío que yo puedo decir, wow, Yao o Elkin es el conocimiento, no, es el conocimiento de mis abuelos. Y mis abuelos fueron los que me autorizaron compartir esta información y yo, donde tenga la posibilidad y la oportunidad de visibilizar el conocimiento indígena, lo voy a hacer. Sin ningún intermediario, sin ningún consentimiento. El único consentimiento que sí debo tener son los de mis abuelos, porque gracias a eso fue que yo pude dar a conocer esta información. Y claro, siguiendo todos los parámetros de referencias también que se tienen con otros investigadores. Desafortunadamente, y esta semana ha sido como una semana de reflexión de por qué tiene que suceder esto, que por qué tengo que pedirle permiso, no sé, al Ministerio del Medio Ambiente, a la universidad, para dar a conocer esta información. Y pues yo seguiré trabajando en esta. Si tengo la posibilidad de realizar una maestría mucho más adelante, poder continuar con esta investigación y así como le prometí a mis abuelos que tenía que crear un producto o tenía que sí, básicamente crear un producto para contribuir con la salud de mi pueblo indígena, lo tenía que hacer. Pero sé que es un trabajo bastante arduo, muy largo ese trabajo, pero pues en la constancia yo creo que se alcanzan los resultados y eso. Son unas lógicas de construcción, de construcción y de circulación de conocimiento que todavía tienen muchas distancias, ¿no? Digamos que se entiende que para las comunidades indígenas eso, el conocimiento es comunitario. Tal vez esa lógica de lo comunitario todavía en Occidente nos cuesta un poco y tenemos muy la lógica de la propiedad, ¿no? Esto que circula también en las construcciones académicas, epistémicas, y es la propiedad.
y no el conocimiento como algo que debe circular a las comunidades. Quizás creo que ese podría ser uno de los elementos que nos llevaríamos de reflexión de esto, que esos diálogos interculturales y esos aportes que pueden hacer los conocimientos ancestrales, las comunidades indígenas, sus mayores, sus sabedores, es comunitario. Y así como la academia puede encontrar en ellos beneficio, es muy importante que también se respete esa lógica de ese sentido de circulación del conocimiento, que es el que ha permitido que por más de 500 años, a pesar de la llegada de Occidente, pues ese conocimiento continúe, si no fuera a través del voz a voz y de esta circulación, digamos, genuina y orgánica del conocimiento. Síguenos en Facebook como @Programa Radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Elkin, se nos acaba el tiempo, nos regalas toda esta historia tan bonita, además que inspira un montón que un joven esté vinculándose con sus saberes ancestrales. En un minuto, Elkin, una despedida, pero sobre todo, ¿qué recomendación le haces a los jóvenes en relación a sus procesos académicos y la relación con sus tradiciones? Bueno, a todos los jóvenes, independientemente si son o no son indígenas, es un llamado a que se apropien de lo propio, como se apropien de sus conocimientos desde que han recibido desde la casa, de sus papás, de sus abuelos, y que comiencen a ponerlos en una alta estima, para que comiencen a investigar más. También es un llamado a la investigación, a que tengan en cuenta esa información del abuelo, de la abuela, que desde la casa siempre nos están aconsejando, nos están enseñando sobre medicina propia, sobre medicina que parte a partir del conocimiento de plantas medicinales y que se expongan, por llamarlos así, que se enfoquen más en la investigación, porque considero que la investigación puede proporcionarnos el camino para solucionar muchos problemas que hoy nos aquejan desde el área de la salud. Esto lo hablo desde la parte de medicina, como estamos llamados a buscar esos elementos, esas propiedades químicas que puedan contribuir en la mejoría de muchos pacientes que hoy no tienen esa posibilidad de curarse, de sanarse. Bueno, Elkin, muchísimas gracias por haber estado en nuestros micrófonos. Sin duda alguna, muchas cosas para reflexionar sobre esto último, y a propósito de que estamos en el año de Fals Borda, pues recordaba yo este texto de Fals Borda que se llama Ciencia Propia y que hablaba justamente de esas construcciones científicas que hay en nuestros pueblos ancestrales y en nuestros conocimientos tradicionales. A todos nuestros oyentes, un abrazo, un agradecimiento por seguirnos escuchando, y no olviden seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite UPN, y también en la página de la Pedagógica Radio, donde ya en próximos días van a poder tener pero además ahí están todos los otros 225 programas que hemos grabado y pueden escucharlos en cualquier momento. Nos vemos en un próximo convite. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.